Tema que me compete hablar el curso es a la asignatura de fisiopatología clínica y voy a hablar en realidad el tema de inmunología, el cual es muy amplio. Lo he tratado de resumir. Más bien disculpen que la referencia bibliográfica no la he puesto en la parte inferior en formato APA por cuestiones de tiempo, ya, pero obviamente todo eso lo voy a después mandar a la delegada para que obviamente de ahí puedan complementar la exposición. Bueno, comenzamos. Como ustedes saben, el sistema inmunológico responde a agentes exógenos, que puede ser cualquier microorganismo o cualquier agente patógeno, endógenos, por ejemplo, como especie del cáncer, eventos autorreactivos, por ejemplo, efectos autoinmunitarios, en la cual el sistema inmunitario, por X motivos, hace una reacción de inflamación o una cascada inflamatoria desorbitada, exagerada, que va a condicionar una cascada citoquímica, ¿no? Ahora, con respecto a lo que es esta figura, lo que vamos a encontrar es diferenciar de dónde salen los linfocitos, los eosinófilos, neutrófilos, basófilos, mastófilos y mastocitos, ¿no? A ver, aquí vemos la célula madre hematopoyética. ¿Me están escuchando, verdad? Carolina, ¿me está escuchando? Sí, doctor. Ya. En el cual acá, como vamos a ver, está la célula progenitora de estirpe linfoide. Este se va a subdividir o va a dar rienda a que se comiencen a formar los linfocitos T. Linfocitos T, acuérdense, tiene que ver mucho con la inmunidad celular o adaptativa, que es la más abundante. De ahí los linfocitos B, que una vez que salen al estado extracelular se convierten en plasmocitos, que tiene que ver el linfocito B con inmunidad humoral. Y las natural killer tiene que ver con la inmunidad innata o natural. Entonces, esto es por la parte de células progenitoras de estirpe linfoide. La otra parte, que son las células progenitoras de estirpe mieloide. Vamos a tener acá el monocito, que también cuando sale al espacio extracelular se va a convertir en macrófago. Aquí tenemos también a los basófilos y los mastocitos, que tiene que ver mucho con las reacciones alérgicas, reacciones de shock anafiláptico, tiene que ver necesariamente por una sobreexageración, una hipersensibilidad a nivel de basófilos y mastocitos. Aquí también se deriva en lo que son neutrófilos, que a diferencia de que el linfocito son los más abundantes, el linfocito T, acá en este lado, de la estirpe mieloide, los neutrófilos son los más abundantes y que tiene que ver con los polimorfios nucleares. Y los eosinófilos que también tienen que ver en menor cantidad, pero también a lo que es reacciones alérgicas y también a lo que son infecciones parasitarias por helmintos y por gusanos. En esta parte de la gráfica vamos a ver que está bien. Los leucocitos, estamos acá, la célula B, los linfocitos, célula B, el linfocito T, aquí falta neutral killer, pero aquí iría neutral killer. Aquí en esta parte de la fagocita están los monocitos, los neutrófilos, eosinófilos. Y aquí en las células auxiliares, ¿cuál es la función de las células auxiliares? Actúan como mediadores de la inflamación. Aquí tenemos a los basófilos, mastocitos y plaquetas. La función principal es como mediador de inflamación. Y en otras, aquí tenemos ciertas proteínas como citocinas, interferón, factor de crecimiento, anticuerpos, inmunoglobulinas, que la función de estas otras es mensajeros químicos, van a mediar y van a activar como mensajeros las reacciones químicas, ¿no? Entonces van a activar los leucocitos y van a amplificar la respuesta inflamatoria. Entonces, eso es básicamente lo que vendría esto. Ahora, esta reacción inflamatoria de los otros obviamente es bajo una respuesta ante una noxa o una injuria, que obviamente se va a dar por un anticuerpo, un antígeno externo que viene a atacar al cuerpo. Esta imagen también para que vean lo que es la diferencia entre lo que es la célula progenitora de estirpe linfoide y mieloide y todo lo que deriva, que anteriormente ya lo he explicado, pero para que un poco dinamicen. Ahora, aquí vamos a ver, nuestra parte, lo que hay que conocer es que el sistema inmunológico es innato y es adquirido. A grandes rasgos, el innato es algo que ya tenemos, es rápida, pero no es específica y también dura poco tiempo.
En cambio, el adquirido sí es específica porque había un contacto con el antígeno, ya hay memoria, por eso dice que hay memoria, y la respuesta es duración más prolongada, ¿no? Ahora, lo que nos compete a nosotros acá, en esta parte, en esta asignatura, es ver la falla y la respuesta. Entonces, la fisiopatología del sistema inmune va a constar de la respuesta de hipersensibilidad y la contraparte es el estado de inmunodeficiencia. Eso es lo que nos compete en fisiopatología. Aquí para diferenciar también el sistema inmunológico innato y adquirido, aquí tiene que ver mucho el innato, por ejemplo, la piel, lo que es mucosa, fluidos como la saliva, lágrimas, el ácido gástrico en el estómago. Entonces, todo tiene un porqué, viene en la parte innata. Y a nivel de sangre, pues tenemos acá las células no fagocíticas como natural killer y las células fagocíticas como neutrófilos, macrófagos, basófilos y eosinófilos. Y el adquirido, que tiene que ver con la inmunidad humoral, ya les mencioné, inmunidad humoral tiene que ver necesariamente con linfocitos B y la inmunidad celular o adaptativa, que es la linfocitos T, donde el principal es el linfocito CD4 y a la vez el linfocito CD8. Entonces, aquí hay una contraparte entre lo innato y lo adquirido. Entonces, va a estar la contraparte en que el adquirido va a haber una diversidad, ya que obviamente, porque es adquirido, va a responder a una variedad inmensa de antígenos, ¿no? Extraños, que el cuerpo poco a poco va captando, poco a poco va teniendo esa memoria para poder responder. Específica, porque cada antígeno genera una respuesta única, ¿no? Es muy diferente exponerse a un antígeno, por ejemplo, por rotavirus. Los niños mayormente cogen todos los que están en la tierra, en el piso, o de repente tener la inmunidad de repente, por ejemplo, al TBC, ¿no? Son cosas muy diferentes. Y aquí, obviamente, la especificidad quiere decir que no hay respuesta cruzada, que un antígeno es diferente, se diferencia del otro, no hay dos iguales. De memoria, como les digo, sigue para reconocer los antígenos ante una segunda exposición. Y obviamente van a responder mucho más rápido. Por eso que es importante que nos vacunemos, porque aquí tenemos, actúa a nivel del sistema inmunológico adquirido porque le da memoria. Autolimitación, porque permite disminuir la respuesta. No ha de hacer una reacción exagerada, se autolimita, siempre y cuando se ataque al antígeno, al cuerpo patógeno, ¿no? Ahora, autorreactividad. Ese sistema inmunológico reconoce lo propio y lo extraño, y obviamente no debe reaccionar ante nuestras propias células, aunque hay patologías que sí suceden, ¿no? Entonces, el sistema inmunitario innato es todo lo contrario al adquirido. Y acá están las diferentes células que corresponden al sistema inmunitario innato. Y en resumen, la inmunidad específica y específica. ¿Cuál es la específica? La innata. Y la específica, la adquirida. Entonces aquí vamos a ver, en resumir, que está a nivel de piel, mucosa, células fagocíticas, células natural killer. Y aquí no tiene memoria y la respuesta no es específica y es rápida. En cambio, en la inmunidad específica, que es a nivel humoral y celular en linfocitos B y linfocitos T, la respuesta es específica y necesita un tiempo para que la respuesta salga, ¿no? Pero es prolongada y aquí sí tiene memoria. Aquí de nuevo recalcando lo que la inmunidad innata puede ser en horas, la inmunidad adaptativa puede ser en horas, a mayor de 12 horas y hasta en días, ¿no? Entonces, ya, yendo al tema en sí, aquí el asunto. La falla del sistema inmunitario. Aquí tiene la hipersensibilidad y la inmunodeficiencia. Con respecto a la hipersensibilidad, es contra agentes patógenos. Es una reacción anormal, exagerada, ¿no? Una alergia, ¿no? Es una sobreacción contra sustancias ambientales. Por ejemplo, el polen, alergia a lo que es a la tierra, alergia a ciertas sustancias tóxicas como detergentes, y autoinmunidad, que es sobrereacción contra el mismo organismo. ¿Qué quiere decir? Que el mismo se ataca a sí mismo, ¿no? El mismo cuerpo ataca a sí mismo. Y el otro lado, la inmunosuficiencia, deficiencia,
que existe una pérdida o disfunción de componentes del sistema inmune a nivel de barreras ya sea física, de fagocitos, linfocitos T, linfocitos B, complemento y células natural killer. Y aquí genética, ¿no? Por ejemplo, en personas que tienen agenesia del timo o vaso no va a haber una maduración de linfocitos. Entonces, aquí es una primaria porque es de origen genético. Ya la persona ya nace con eso. Las adquiridas, por ejemplo, el síndrome de inmunodeficiencia aguda, ¿no? Que es el SIDA, ¿no? Que en este caso pues va a inmunodeprimir a la persona. El cáncer, por ejemplo, una leucemia, nutricionales por falta de un alimento adecuado que da un soporte nutricional, también baja las defensas. Y en tratamiento, por ejemplo, todas las personas trasplantadas están inmunodeprimidas, ya que por más que se haga estudios y se vea que no hay un rechazo, si no están inmunodeprimidas, el trasplante lo va a rechazar. Y en personas pues que de repente por un accidente de tránsito le tienen que sacar el vaso, ¿no? Ahora, las consecuencias principales es que tiene un alto riesgo de infección. Ahora, aquí vamos a ver si continuamos con la eficiencia inmunológica a través de la barrera. Por ejemplo, la eficiencia de inmunoglobulina A, obviamente a nivel de mucosas, va a causar prohibición a que los microbios proliferen. A nivel del tracto gastrointestinal, el pH normalmente tiene que ser ácido, pero al elevarse hacia el alcalino hace que la ausencia de no acidez no mate las bacterias. ¿Por qué? Porque a nivel gastrointestinal, a nivel de mucosa gástrica, nosotros tenemos bacterias, pero cuando se rompe el equilibrio, cuando se vuelve alcalino el pH, cuando de repente hay una gastritis que erosiona y entra dentro de la mucosa, razón por la cual cuando tú tienes gastritis confirmada por una endoscopía, ¿qué tratamiento te dan? Antibióticos, porque tratan de bajar la cantidad de bacterias que han proliferado y se han introducido entre la mucosa intestinal. Entonces aquí hay que ver mucho con lo que el pH tiene que estar mayormente ácido, no tiene que estar elevado, ¿no? Entonces no llegar a un estado de alcalino. Ahora, también aquí en la eficiencia del sistema inmune innato, hay una revisión de complemento, entonces va a haber mayores alteraciones en la fagocitosis, la opsonización, que es el rodeo de opsoninas de la bacteria, y anticuerpos no se va a producir, va a haber una neutropenia, que es una alteración de fagocitosis y disminución de efecto bactericida, y con eso adquirido también va a haber una disminución de células linfocitos T, entonces no va a haber activación de macrófagos y linfocitos B. No va a funcionar, no se va a activar el sistema inmune. Y lo que es una hipogamaglobulinemia, va a haber una baja producción de globulinas y esto va a alterar la disminución del complemento, ¿no? Aquí la hipersensibilidad hay 4 tipos. Lo que tienen que entender es que la tipo 1 es de hipersensibilidad inmediata. La acción es rápida, es en minutos, se libera linfocitos TS4, T4, factores quimotácticos, histamina, factor activador de plaquetas, y va a haber una interacción entre el antígeno y la hemoglobina E, que es obviamente formada ya en personas que están sensibilizadas, que anteriormente han tenido un contacto con el patógeno, ¿no? Y un ejemplo, un shock anafiláptico, ¿no? Una persona que de repente le pica una abeja y hace una reacción desmesurada, una reacción anafiláptica, ¿no? Un shock anafiláptico. ¿Y este proceso cómo va a ser? Es que el ingreso del antígeno, ya sea vía cutánea, respiratoria, digestiva, en este caso, por ejemplo, por la picadura de la abeja, va a ser por vía cutánea. Entonces, estos antígenos son captados por las células presenteras de antígenos, el CPA, y estos estimulan a los linfocitos TH o T-helper, que secretan citoquinas que estimulan los linfocitos B y o también antígenos específicos que activen a las inmunoglobulinas E específicas, ¿no? Y finalmente, la inmunoglobulina E se fija a receptores mastocitos de las células, ¿ya? De las células cebadas, ¿no? Aquí hay que ver mucho los receptores mastocitos de las células cebadas. Entonces va a producir la liberación de la histamina y basófilos, ¿no? ¿Y esto dónde lo vas a ver mayormente? En lo que es asma, conjuntivitis, rinitis, alergia alergia a medicamentos y a fármacos, ¿no? Picaduras de insectos. La tipo 2, acuérdense, la tipo 1, hipersensibilidad inmediata, acuérdense de ese término. La tipo 2, que es la de hipersensibilidad citotóxica. ¿Qué quiere decir citotóxica?
Aquí actúan básicamente la hemoglobina M o la hemoglobina G, que son producidas como respuesta inmunitaria normal y o anticuerpos. Aquí actúan opsonizando, rodeando el patógeno. Por ejemplo, en esta imagen se ve cómo opsonizan. Estas sí invertidas es la opsonización, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver, actúan opsonizando o rodeando el patógeno y activando el sistema de complemento. Entonces van a activar el sistema de complemento. Entonces, y lo cual favorece a la fagocitosis y destrucción mediante de los neutrófilos y macrófagos, ¿no? Entonces, esto va a hacer que se active la fagocitosis. Eso se va a ver en hipersensibilidad tipo 2. Pero recalcar que lo que tiene que tener en cuenta es que es una hipersensibilidad citotóxica. Con respecto a la hipersensibilidad tipo 3, ¿no? Aquí tiene que se producen los o llamados inmunocomplejos. El inmunocomplejo es formado por un antígeno y un anticuerpo específico. Los inmunocomplejos son eliminados por células fagocíticas. Luego los inmunocomplejos se depositan en tejidos. Se produce inflamación y destrucción de tejidos. ¿Y en qué patología vamos a ver esto? En las llamadas artritis reumatoideas, en el lupus eritematoso sistémico, en la poliarteritis nodosa, neumonitis por hipersensibilidad. La tipo 4, llamada también la hipersensibilidad retardada, en cual la respuesta tiene un tiempo de latencia de 24 horas. Aquí van a actuar los linfocitos T helper y los linfocitos citotóxicos y las linfoquinas y citoquinas. Inicia con la presentación del antígeno por la célula presente antígeno, el CPA, y moléculas de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad. Posteriormente, 1 a 2 semanas, la respuesta inmune recién elimina el antígeno. Ahora, ante una segunda exposición, el antígeno, con el antígeno linfocitos T con memoria lo reconocen e inician el evento de hipersensibilidad tardía, por lo cual la hipersensibilidad por contacto, por ejemplo, alergenos ambientales y piel, y también se produce el fenómeno de inflamación. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que es una hipersensibilidad retardada a partir de 24 horas y hasta incluso 72 horas, y lo que se va a ver, va a haber una infiltración mononuclear y edema. ¿Y en qué patologías vamos a ver? En el TBC, en la listeria, brucela, cándida y neumocitis. Acá en el Perú, principalmente se ve en tuberculosis, ¿no? Y aquí lo mismo, ¿no? La célula presentadora de antígenos va a presentar el antígeno del linfocito y este va a hacer que los linfocitos T helper 1 comiencen a secretar citoquinas y activen a tanto macrófagos, eosinófilos y neutrófilos, y esto va a conllevar a una inflamación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Alumnos, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, doctor. Ya, un momentito. Ya, continuando. Se ve la imagen, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, doctor. Ya, listo. Este tema básicamente ya es conocido, es muy amplio, hay mucha información, pero he tratado de hacerlo más resumido y didáctico porque en realidad fitopatología pues es el entender los detalles del anormal funcionamiento de la fisiología, ¿no? Entonces aquí la fisiopatología es identificar cómo actúa el virus de inmunodeficiencia y cómo ataca a nivel celular y cómo ataca la inmunidad. Entonces, como sabrán, el VIH es el virus de inmunodeficiencia y el SIDA es el síndrome, ya cuando los síntomas ya se manifiestan. El VIH es en etapa temprana y el SIDA es ya en etapa tardía. Aquí el virus recién está proliferándose, los linfocitos CD4 aún están
están en una cantidad adecuada, en cambio acá en fase SIDA ya hasta el linfocitos CD4 están disminuidos y los virus del VIH están aumentados. Ahora, ¿se puede revertir? Sí, se puede controlar, siempre y cuando se use el TARGA o también llamado tratamiento antirretroviral. Entonces, esto básicamente comenzó en los años 50 en África, luego migró a Haití en los años 60, luego comenzó a instalarse en los años 70 en Estados Unidos. Pero doctor, yo he escuchado que la banda Queen en los años 80, sí. Lo que pasó es que pasó más de 10 años que no se sabía qué pasaba. Entonces, recién en 1984, por dos científicos, Luc Montagnier y Francois Sinos, identificaron al virus porque se dieron cuenta que había manifestaciones clínicas como el sarcoma Kaposi y neumocystis jirovecii que no sabían qué cosa era. Entonces, se dieron cuenta y obviamente en Estados Unidos fue donde estalló esto, ¿no? Básicamente en New York, en Los Ángeles y en San Francisco. Entonces, ¿qué es el virus de inmunodeficiencia humana? Como dice, es inmunodeficiencia al sistema inmunológico, lo cual se caracteriza por una destrucción progresiva de linfocitos CD4. ¿Con quién se mete el virus de inmunodeficiencia humana? Directamente con los linfocitos T CD4, lo cual va a causar o va a acarrear un cuadro de inmunodeficiencia celular. Y ojo, acá la persona no muere mayormente por el virus de inmunodeficiencia humana, que mueren es por las enfermedades oportunistas. ¿Y por qué? Porque obviamente, como el virus ataca a nivel del sistema inmunológico, un resfrío común, un resfrío por influenza, puede matar a una persona, sí. Infecciones por hongos pueden matar a una persona, sí, porque justamente como esta persona está inmunodeprimida, los microorganismos oportunistas que normalmente a una persona no le tienen que hacer nada, pues en esta persona sí, y les causa la muerte. Entonces, aquí, para que, para que vean lo que es el resumen de lo que es la familia de Retrovidae del género lentivirus, a nivel mundial se subdivide en VIH tipo 1, solamente en África está el tipo 2, y se cree que el origen es de los primates salvajes, ¿no? Y aquí, ¿por qué se dice que es ARN en sentido positivo? Porque a través de la transcripción inversa se va a producir y se va a convertir a un ADN. Entonces, esa es la razón por la cual se llama ARN en sentido positivo. Y tiene tres genes. El gen GAP, ¿no? Gen estructural que expresa la formación de cápsides virales y de matrices virales. Esto tiene que ver necesariamente con cápsides virales y con matrices virales. Y gen POL, que expresa básicamente las enzimas como la proteasa, integrasa y transcriptasa inversa. Y la MENB, que expresa proteínas en la envoltura abdominal, que está compuesta por dos glicoproteínas y es lo principal, por la glicoproteína 41 y la GP o glicoproteína 120. Que obviamente la G41 es una globulina transmembrana, mientras que la G20 es una globulina superficial. Es el primer ente de contacto y la G41 es la GP41 es la que hace que entre el material genético a la célula. Ahora, doctor, ¿qué significa esa imagen? La célula no ataca a las demás células, sí, pero ataca a células del sistema nervioso central, a células dendríticas, a fibroblastos, y también ataca a los linfocitos T4 y los macrófagos. En primera instancia, en la fase inicial, ataca mayormente a los macrófagos, pero en las etapas tardías, en la fase de ya etapa SIDA, a la linfocitos CD4. Entonces, ataca a todas las células, pero tiene predilección en primera instancia a los macrófagos y en segunda instancia a los linfocitos TCD4. Ahora, tanto los macrófagos como linfocitos tienen receptores CD4. Los dos, estos acá son los receptores CD4. Y también tiene correceptores, el CCR5 y el CXCR4. A nivel de macrófagos tienen estos dos, CD4 y el CCR5. Y a nivel de linfocitos, TCD4 tienen lo que es el receptor CD4 y el correceptor CXCR4. ¿Cuál es lo interesante acá? Que en primera instancia, ¿quién ataca? Al macrófago. Entonces va a tener una predicción al CD4, al receptor CD4 y el corrector CCR5. Pero finalmente con quien se queda es con el receptor CD4 del linfocito T y con el corrector CXR4. Esta es la diferencia en qué manera actúa a nivel de receptores y a qué nivel actúa a nivel de correceptores. Ahora,
Acá vamos a ver una célula normal. Acá tiene lo que es el receptor CD4 y aquí tenemos el correceptor CXCR4. Este es en una fase tardía, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Este es el virus y lo que va a ver es que se va a conectar. ¿Por quién es el enlace? Por la glicoproteína o también llamada GP120. ¿Y quién permite la función y el intercambio de material viral? La glicoproteína GP41. Entonces, este es aquí el asunto por qué y cómo se une el virus a la célula. ¿Y por medio de qué, no? Por medio del receptor CD4 y por medio del correceptor CXCR4, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo sucede esto? Aquí vamos a ver 6 puntos, 6 ítems. Primero, el enlace y fusión. Una vez que el linfocito CD4 esté unido al virus, obviamente va a liberar el ARN viral, ¿ya? Entonces, aquí una vez que esté liberado el ARN viral, va a suceder la parte 2, que es la transcripción inversa. ¿Qué es la transcripción inversa? El cambio de ARN viral a ADN viral. Luego va a suceder la integración. Aquí actúa la enzima integrasa y lleva ADN viral de citoplasma, lo lleva al núcleo y lo integra a la propia célula. Y cuando la célula ya está infectada, se va a llamar provirus, que es una célula que está infectada de por vida. La fase 4 o el mecanismo tipo 4 de transcripción y traducción, aquí vamos a ver que provirus copia o transcribe el ARN mensajero y esto lo traduce a proteínas virales. En la 5 de ensamblaje, estas proteínas virales desencadenadas por lo que es la traducción van a hacer que estas proteasas corten y se reorganicen y desencadenen virus inmaduros. Y donde se va, y en el sexto punto es la gemación, que donde la gemación es que van a partir, van a cortarlos, van a organizarlos y van a hacer que salgan al estado externo de la célula, ¿no? Y comiencen a infectar a más células. Ese es básicamente el mecanismo del virus de difusión humana. Ahora, aquí esta imagen quiere decir que en realidad todo el sistema inmunitario se va en contra del virus. El linfocito, granulocito, complemento, célula natural killer, interferón y macrófagos. Pero a raíz del linfocito T, CD4, el que tiene la principal prioridad de eliminar es el linfocito CD4, que es básicamente, como les mencioné, es citotóxico, ¿no? Y por ende produce quimiosinas como RANTES, MIP1-alfa, MIP1-beta y factores anti-VIH, ¿no? Entonces, con él es específicamente el que se va a enfrentar directamente con el virus. Ahora, ¿qué factores pueden incidir en que haya resistencia? Bueno, aquí como verán en la imagen, es que el linfocito infectado logra producir una superficie de proteínas virales, en especial la globulina GP141. Entonces va a hacer que más células, como ven acá, se peguen al virus. Y por ende va a cubrir al virus y va a hacer que los linfocitos T, CD8 no lo reconozcan. Entonces, esta capacidad de que otra célula se una, que se llama sincito, es una característica en la cual puede ser que las células del linfocito CD8 no puedan reconocer. Se llama la capacidad de sincitio, ¿no? Otro factor de resistencia es la glucolización. Como ustedes saben, ¿qué hace? Que la glucosina GP120 se glucosile y se una a azúcares. Entonces también lo cubre, lo confunde y no lo detecta. Entonces el linfocito T, CD8 no va a detectar al virus. El otro es variación genética. Como es, eh, como es un ARN positivo, viral positivo, o sea, hay una transcripción inversa, va a hacer que poco a poco vaya cambiando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el GP140 puede detectar acá, pero acá no. Porque como varía, como cambia, como muta,
es imposible que lo reconozca. Y es una razón mal que en la cual la variación genética del virus hace que no se pueda reconocer. Con respecto acá, linfocito T, ¿qué es lo importante del linfocito T? ¿Cuál es la función? El linfocito T es colaborador, también coordina y amplifica la respuesta inmune y sobre todo activa y madura las diferentes células del sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque el linfocito CD4 hace que las citocinas puedan activar los linfocitos CD8, los linfocitos B y macrófagos, y estas pueden atacar. Lo raro y lo malo es que estas células de inmunodeficiencia infectan al linfocito CD4 y por ende no pueden liberar o inhabilitan a que se secreten las citocinas. Entonces es la razón principal por la cual todas estas funciones colaboran, coordinar y amplificar la respuesta inmune y activación y maduración de sistemas diferentes células inmunes lo inhabilita, porque infecta directamente también a los linfocitos CD4. Ahora, aquí más o menos porque ustedes se den cuenta lo que es entre las fases, ¿no? El VIH y cómo ya viene la fase sintomática del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Que es el SIDA, ¿no? Aquí en la aguda, solamente un 50% después del contagio, del contacto, presenta fiebre, algunas faringitis, linfadipenia, linfadenopatía, cefalea, dolor trombitario, altragias. Esto es, en las 4 o 8 semanas, solamente un 50% produce estos síntomas, ¿no? En la etapa sintomática, aquí es en la etapa de latencia, que todavía no sale. Bueno, aquí no se presentan síntomas. Obviamente el virus puede aislarse en sangre, semen, líquidos, tejidos corporales. Y aquí la reducción de linfocitos T, CD4 es lenta. Puede durar de 1 a 10 o hasta 15 años según los últimos reportes. Entonces, una persona puede contagiarse y decir, no tengo ningún contacto, pero puede pasar más de 15 años y ahí puede haberse contagiado. Y para que haya fase SIDA, como le dije, hay un aumento de la carga viral del virus de inmunodeficiencia. Y dos, es que los linfocitos T, CD4, están menor a 200 milímetros cúbicos. Con esto, esta cantidad baja es lo que se va a dar una severa inmunodeficiencia. Y esto va a causar que la muerte se dé ¿por qué? ¿Por el virus de inmunodeficiencia? No. ¿Por qué? Por las enfermedades oportunistas, ¿no? Y aquí, para que se den cuenta, en la fase aguda, que puede ser hasta 8 semanas, cómo los linfocitos CD4 pueden disminuir, pero después se normalizan o disminuyen poco a poco. Pero en la fase SIDA, ya la disminución menor a 200 milímetros cúbicos ya está en etapa SIDA. Y los linfocitos CD4, aquí también, ¿no? Acá aumentan, acá hay una etapa de meseta y después disminuyen también. ¿Y de quién depende el linfocito TCD8? Del linfocito CD4. Por eso que los dos van a disminuir. Y la viremia. Aquí también, por lo cual es engañosa. Si aquí está alta, en la sintomática baja. Y cuando estos dos, el linfocito T, CD4, el linfocito T, CD8 disminuyen, esta viremia va a aumentar. ¿Puede revertirse esto? Sí. Con tratamiento con targa, con tratamiento antirretroviral, y obviamente tratando de elevar los niveles de linfocitos TCD4. Finalmente, para que me entiendan, es como si ustedes tuvieran, los que les gusta el fútbol, tuvieran de delanteros a Messi y a Ronaldo. Pero un mediocampista, por ejemplo, Beckham, que es el linfocito T, CD4, es el que reparte el balón. Entonces, por más buenos o por más buena sistema inmunológico que tengamos, si no hay nadie que reparta, en este caso, linfocitos T, CD4, esto no va a poder suceder. Entonces el equipo va a perder. Por eso que el virus de inmunización humana también ataca a linfocitos T, CD4, para neutralizar y que los linfocitos T, CD8 y los macrófagos no actúen. ¿Me entendieron? Sí, doctor.